Hoy es día martes 23 de marzo de 2021. Esta es la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Química que se imparte en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo. Vamos a comenzar ahora a ver el tema de física atómica. Corresponde al capítulo 42 del libro de Serway. Y en este capítulo, en este tema, lo que veremos serán las aplicaciones de la mecánica cuántica, o sea, cómo la mecánica cuántica sirvió para hacer los modelos del átomo, para modelar los átomos. Veremos primero los primeros modelos, los modelos primitivos que existieron. Una vez que se descubrió la naturaleza de los electrones y de los átomos, se propuso un modelo en el cual los objetos se distribuyen, o sea, los electrones se distribuían en el alrededor de, digamos, de todo el espacio como si fueran chispas de carga positiva, chispas de chocolate en una galleta. Entonces teníamos todo el átomo y los electrones distribuidos como chispas, como pasas en el budín o chispas en la galleta. Ese es el modelo de Thomson. Y ese modelo de Thomson estaba de acuerdo con la naturaleza, con el hecho de que el átomo era neutro, ¿verdad? Entonces era lo que cumplía el modelo de Thomson, de que el átomo era neutro. Pero comenzaron a venir en el mismo laboratorio de Thomson, su alumno Ernst Rutherford comenzó a hacer algunos experimentos que consistía en lanzar partículas alfa, es decir, núcleos de helio sobre una lámina de oro. Y él observó que la mayor parte de las partículas alfa pasaban sin desviarse, como que si estuviera en un espacio vacío o con desviaciones pequeñas. Sin embargo, algunas de las partículas alfa se deflectaban de forma muy notoria, prácticamente regresando, o sea, hacia la fuente. Esos resultados no concordaban con el modelo de Thomson, ya que este no predecía la baja deflexión de la mayoría de las partículas ni la deflexión a ángulos muy grandes. No, debido a que en el modelo de Thomson ni los electrones podían ocasionar estas colisiones para que hubieran ese retorno fuerte de algunas partículas, y la distribución de carga en todo el volumen del átomo no causaría desviaciones. Entonces, el modelo de Thomson predeciría lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Que pasarían las partículas, la mayor parte de las partículas así sin desviarse, y no se observarían estas dos cosas que están acá, este rebote prácticamente acá de algunas partículas o esta deflexión de otras de las partículas. Entonces, eso hizo pensar de que realmente lo que ocurría es que la carga positiva estaba concentrada en una región muy pequeña del espacio y que los electrones andaban ahí orbitando alrededor de la carga positiva. Eso es el modelo de Rutherford. Ya el modelo de Rutherford predice correctamente el núcleo, la existencia del núcleo. O sea que en una densidad bien, en un volumen bien pequeño del espacio del átomo se encuentra la carga positiva, y en un volumen mayor, de orden de 10 a las 5 veces más grande, se encuentra la carga negativa orbitando alrededor de ese volumen. Fíjense bien que las dimensiones del núcleo son prácticamente alrededor de 10 a la menos 15 metros, y las del átomo son 10 a la menos 10 metros aproximadamente. O sea que el átomo es 100.000 veces más grande que el núcleo. ¿Se imaginan ustedes lo que significa 100.000 veces más grande? O sea que prácticamente el núcleo está ocupando una región muy, muy pequeña en relación a la que ocupan los electrones. Entonces ese era el modelo de Thomson, que satisfacía ya correctamente esos experimentos de desviación
de las partículas alfa. Ahí tenemos el modelo que hablamos de él. El modelo de Rutherford, sin embargo, no fue satisfactorio al 100%, ya que presentaba algunas fallas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la teoría clásica, o sea, en la electrodinámica de Maxwell, los electrones al estar moviéndose alrededor del núcleo emitirían radiación y cada vez que serían más aceleradas, que se aceleraran más, emitirían más y más radiación hasta que finalmente perderían toda su energía y terminarían siendo absorbidos por el núcleo y el átomo colapsaría. Es decir, la materia no la podíamos ver como existe, o sea, un núcleo con sus electrones, sino que los electrones terminarían siendo absorbidos por el núcleo debido a que perderían energía cada vez que emiten radiación debido a la aceleración que tienen. Por otro lado, también el átomo de Rutherford no explicaba uno de los experimentos más importantes de la física, que era la espectroscopía y la línea de emisión discreta de gases, que consistía en que si ustedes colocaban en un gas, en un aparato, en un tubo, y lo conectaban a un voltaje dado, comenzaban a ver, se comenzaba a ver a través de un espectrómetro que la luz que emitía se establecía en forma de bandas, como un espectro, así como vemos el espectro de la luz, ¿verdad? Entonces las gases emitían un espectro, y eso no lo explicaba el modelo de Rutherford. Aquí tenemos que precisamente uno de los experimentos más importantes era que ese gas a baja presión, si lo sometíamos a un potencial elevado, este gas emite luz y esta luz se puede separar mediante un prisma, un espectrómetro, y entonces y se observaba un patrón discreto, o sea, se observaban líneas como las que vemos acá. Aquí tenemos líneas para diferentes átomos, ¿verdad? Hidrógeno, magnesio, perdón, hidrógeno, mercurio, neón. Los modelos clásicos como el de Rutherford no predecían la existencia de esos patrones así discretos, sino que predecían de que la emisión debería ser continua. Entonces, ese hecho junto con el argumento de que el átomo, los electrones serían absorbidos por el núcleo y el átomo colapsaría, hacían que el modelo de Rutherford no fuera completamente correcto. Nos quedamos con el modelo de Rutherford que satisfactoriamente explica bien la existencia del núcleo y que los electrones están en alguna región alrededor de ese núcleo, que es una región grande comparada con el núcleo. Nos quedamos hasta ahí, pero se necesita algo más entonces para poder explicar los otros fenómenos, esos fenómenos que no explicaban. La espectroscopía se explicaba mediante una fórmula de Rydberg que decía que relacionaba la longitud de onda que se emitía cuando en una transición energética, ¿verdad? O sea, cuando los electrones del gas pasaban de un estado a otro, entonces que emitían una radiación electromagnética que cumplía con la relación 1 sobre lambda igual a una constante RH por 1 entre el estado final al cuadrado menos 1 entre el estado inicial al cuadrado. Esos n son enteros que corresponden entonces a los estados final e inicial, ¿verdad? A los estados electrónicos, final e inicial. Entonces esa fórmula de Rydberg es un hecho experimental válido porque es el resultado de un experimento y entonces que no era explicado por el modelo de Rutherford. Esa constante RH que está acá se conoce como la constante de Rydberg. Entonces vamos a ver cómo necesitamos nosotros otro modelo que nos saque de ese impasse, de la no explicación del espectro que observó Rydberg, de la fórmula de Rydberg y también del hecho de que los electrones no eran absorbidos por el núcleo. Este modelo es el modelo de Bohr. El modelo de Bohr tomó el átomo de hidrógeno como origen, ¿verdad? Y entonces el modelo de Bohr se basó en las ideas de cuantización de Planck y
y se tomó en cuenta también la naturaleza corpuscular de la luz por parte de Einstein y la teoría cuántica de Planck y el modelo de Rutherford como válidos. O sea, el modelo de Bohr partió de que existía el núcleo en una región pequeña del espacio, que la luz eran corpúsculos de energía que tenían asociados a un momentum y que la energía estaba cuantizada, que era la propuesta de Planck. Entonces, esas tres cosas las juntó Bohr para formular unos postulados acerca de su modelo. Los postulados son los siguientes. La fuerza de Coulomb entre el electrón y el protón produce una aceleración centrípeta en el electrón. Eso significa que el electrón está en un movimiento circular uniforme alrededor del núcleo. Primer postulado. Solo ciertas órbitas son permitidas en el átomo. Estas son estables y no emiten radiación, aun y cuando existe aceleración centrípeta. Entonces, que solamente ciertas órbitas existen significa que los radios están cuantizados. Solamente algunos radios son permitidos para las órbitas. Y mientras el electrón esté en una de esas órbitas, no va a emitir energía, no va a emitir radiación. La energía de cada uno de esos niveles, o sea, de cada una de las órbitas, es constante. No, ¿verdad? Es constante. Solo se emite o absorbe energía al haber una transición de energía, o sea, cuando el electrón pasa de una órbita a otra. Y la energía solamente depende de los estados inicial y final de la transición. Y el otro postulado es que la diferencia de energía se relaciona con la frecuencia del fotón emitido mediante la fórmula energía, el valor absoluto de la energía inicial menos la energía final igual a HF, H por la frecuencia. Aquí ponemos valor absoluto porque para tomar ese número como positivo, porque resulta que si la energía inicial es mayor que la final, el número es positivo. Pero si la energía inicial es menor que la final, el número sería negativo. Pero nosotros queremos el valor absoluto nada más para poder calcular cuál es la frecuencia de la radiación. O sea, cuando un electrón pasa de un nivel a otro, hay absorción o emisión de energía. Y esa energía corresponde a H veces la frecuencia, un fotón de H veces la frecuencia de valor. El tamaño de la órbita depende del momento angular del electrón, que es cuantizado al igual que la energía. Entonces tenemos cuantización de momento angular y cuantización de la energía, y vamos a ver que como resultado de esas dos cosas, también queda cuantizada el tamaño de la órbita, o sea, el radio de la órbita. Entonces, vamos a plantear de dos situaciones iniciales que partió Bohr. Él decía que la órbita, que era un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, el momentum angular, nosotros sabemos que es R cruz P. El momentum angular es R cruz P. Voy a usar aquí vamos a ver si me funciona aquí la pizarrita que tengo aquí a la par. El momentum angular es L vector igual a R cruz P. Pero tenemos un movimiento circular. Entonces nosotros lo que tenemos es que P es tangencial y que R es radial. O sea que forman 90 grados. Y entonces esto en magnitud es simplemente R por P. O sea, simplemente es R por masa por velocidad. Porque lo que tenemos es el seno de 90, ¿verdad? Entonces, al ser así, entonces, nosotros tenemos que el momentum sobre es la masa por el radio por la velocidad, donde esta es la masa del electrón. Este valor que está acá es el postulado de la cuantización. Nos dice que ese momento angular es un número entero veces la constante de Dirac.
O sea, es NH barra. Si ustedes quieren escribirlo en términos de la constante de Planck, recuerden que solamente ponen la constante de Planck entre 2pi. Por otro lado, si la energía es, entonces la energía total es la cinética más la potencial. La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial eléctrica, saben ustedes que es la constante dieléctrica KE por E cuadrado sobre R, que es la energía, ahí es negativa la energía, ¿eh? La energía potencial eléctrica. ¿Verdad? Acuérdense que es una interacción de Coulomb, la fuerza es coulombiana, por esa razón es que la energía se escribe así, la potencial. Entonces aquí vamos a hacer algunos despejes, por ejemplo, la aceleración centrípeta, sabemos que es B cuadrado entre R. La aceleración centrípeta es B cuadrado entre R. Si quiere, hagámoslo aquí en la pizarrita aparte, esa relación. Entonces, la aceleración centrípeta estoy tratando de probar una pizarra nueva. Bueno, no nueva, una que me prestaron, que me facilitaron. Entonces, por eso me estoy tardando. Entonces, la aceleración centrípeta, como les decía, era B cuadrado entre R, pero la aceleración centrípeta también es la fuerza entre la masa. Y la fuerza es la carga, ¿verdad? Al cuadrado por la constante dieléctrica entre R cuadrado, y aquí va la masa entonces del electrón. Entonces acá de aquí nosotros podemos sacar la velocidad al cuadrado, y esto implica que la velocidad al cuadrado es, si despejamos, un radio se cancela, la constante dieléctrica por la carga al cuadrado dividido entre la masa por el radio, ¿verdad? Sería entonces la velocidad al cuadrado. Es la que tenemos acá. Luego entonces tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si sustituimos nosotros acá la velocidad al cuadrado, que sería este término, la masa se cancela, ¿verdad? Y quedaría entonces positivo K E cuadrado sobre 2R. Y entonces eso significa que si ustedes sustituyen acá la energía cinética, quedaría K al cuadrado sobre 2R menos K cuadrado sobre R, quedaría la mitad negativa, o sea, quedaría menos K cuadrado sobre 2R, que sería la energía total que tendría el electrón. Bien, continuamos por acá. Mencionamos antes que las órbitas dependían del momento angular y que estaban cuantizadas. Entonces queremos averiguar cuáles son los radios permitidos, los radios de las órbitas. Para hacer esa deducción, entonces nosotros partimos de la fórmula para el momento angular cuantizado, que decía que MBR era NH barra. Y usábamos el hecho de que B cuadrado era N cuadrado H barra entre MR cuadrado. Entonces, esta cantidad que está acá de B cuadrado es igual
a esta otra que tenemos acá de B cuadrado, que es KE cuadrado entre M E por R. Entonces, si nosotros sustituimos en la anterior ese valor de B cuadrado, vamos a llegar a esta expresión para el radio, que Rn es n cuadrado h barra cuadrado entre la masa del electrón, la constante dieléctrica por E cuadrado. ¿Ok? Entonces pueden ver ustedes que el radio de la órbita queda cuantizado, porque aquí aparece un valor n cuadrado. Y se observa, digamos, que si tenemos el nivel n igual a 1, tenemos aquí h barra cuadrado entre m k e cuadrado. A ese valor para n igual a 1 se le llama el radio de Bohr y es una constante A sub 0 que tiene un valor 0.0529 nanómetros. Entonces cualquier radio va a ser un múltiplo entero al cuadrado de esta cantidad. Y esos son los únicos radios permitidos. Son las únicas órbitas permitidas. Son las únicas órbitas permitidas, esas que están ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren obtener, por ejemplo, el radio de la órbita 2, del nivel 2, multiplican por 4 el radio de Bohr. Si quieren obtener la órbita para el radio 3, para n igual a 3, multiplican por 9 el radio de Bohr, etcétera. Aquí está lo que les digo yo, ¿verdad? De que el radio de cualquier órbita es n cuadrado a sub 0. En cuanto a la energía, nosotros podemos sustituir, si ustedes recuerdan, la energía era KE cuadrado sobre 2R, ¿verdad? Con signo menos, y sustituíamos aquí el valor de la sobre partido R, o sea, la energía era, voy a escribirlo aquí, referencia, K E cuadrado sobre R, con un signo menos, y entonces al sustituir el radio de Bohr, esto quedaría 1 sobre 2n cuadrado, y entonces ahí tendríamos nosotros los valores de la energía cuantizados, ¿verdad? La energía cuantizada, y entonces nosotros podemos escribir entonces la energía para cualquier estado a partir del estado fundamental, si nosotros simplemente calculamos la constante KE cuadrado entre 2 a 0, que tiene un valor de 13.606 electron volts. Si lo quieren en Joule, pues solo lo pasan a Joules con el factor de conversión dividido entre n cuadrado. Entonces, si quieren el nivel 2, ponen aquí 2, el nivel 3 ponen 3. Pueden ver la característica que a la medida que n va siendo más grande, la energía es más pequeña. O sea, más grande porque es menos negativa, ¿verdad? Prácticamente cuando n es infinito, es la energía de cero. Y ya estamos prácticamente en el continuo, o sea, cuando ya prácticamente el electrón se apartó del núcleo y tiene energía cero. Ok. Al conocer la energía para cada estado estable del átomo, se puede establecer entonces una relación entre la energía de los fotones emitidos o absorbidos y las diferencias de energía. Entonces ya sabemos que el cambio de energía era H por la frecuencia, pero la frecuencia es C entre lambda. Acuérdense que esto es H por la frecuencia. Pero la frecuencia es C entre lambda, ¿verdad? Entonces ustedes lo que van a tener aquí es, al sustituir, entonces escriben la energía del estado final y la energía del estado inicial, de esta manera, y entonces esto les quedaría 1 sobre lambda igual a F entre C, igual a KE cuadrado entre 2 a 0 HC, 1 entre NF cuadrado menos 1 entre I cuadrado. Miren que esta es exactamente la forma que tiene la fórmula de Rydberg que explicaba la espectroscopía. Entonces, en efecto, el modelo de Bohr ya explica satisfactoriamente los fenómenos espectroscópicos.
porque resulta que esta constante que está acá, esta constante K cuadrado entre 2 a 0 h veces la velocidad de la luz, resulta ser la energía, perdón, la constante de Rydberg que aparecía antes, ¿verdad? Que era entonces RH. Y entonces eso ya nos explica satisfactoriamente los modelos perdón, los fenómenos de espectroscopía. Ok. El asunto es, si no hay preguntas hasta acá para continuar, hago una breve pausa ahorita, por si hay alguna pregunta, antes de continuar. Bien. Si ustedes observan la relación acá para la energía cuantizada, la energía solamente depende de un número cuántico que es n. En el átomo de hidrógeno era suficiente la explicación con un número cuántico, con n. Sin embargo, se comenzaron a hacer otras observaciones y que fueron los que pusieron ya en tela de dura al modelo de Bohr, como que fuera un modelo absoluto que explicara completamente todo. Y entonces aparece la necesidad de introducir otros números cuánticos, ¿verdad? Y porque predecía precisamente la ecuación de Schrödinger, que es el modelo más adecuado para explicar el átomo. La mecánica cuántica de Schrödinger, o sea, la que hemos estudiado, de la mecánica cuántica se obtienen 3 valores discretos. O sea, ya no solamente el número cuántico principal n asociado con energía, sino que se observan 2 números cuánticos más que brindan información detallada sobre el átomo. Entonces tenemos el número cuántico principal que se relaciona con la energía del estado cuántico, cuyo valor va de 1 a infinito, un número cuántico L que se le llama un número cuántico orbital y que va físicamente asociado al momentum angular orbital del electrón y cuyo valor va desde 0 hasta n más 1, hasta n menos 1. Un número cuántico ML que se denomina número cuántico magnético y este valor va desde menos L hasta más L y que físicamente ese número cuántico va asociado con lo que se llama el momentum magnético, ¿verdad? El momentum magnético. Y esos 3 números cuánticos, esos 2 números cuánticos extra, además del n, van entonces asociados a los átomos. Y esos números no los predecía el modelo de Bohr, los predice la ecuación de Schrödinger. Entonces yo tengo una combinación de todos esos números y cada combinación de esos números presenta, dice un estado para el electrón, corresponde a un estado para el electrón. Entonces hay múltiples estados. Cada estado corresponde a una combinación de esos números cuánticos, de esos 3 números cuánticos. Entonces los valores, por ejemplo, vaya, si tenemos n igual a 3, los valores posibles de L son 0, 1 y 2. Porque L va desde 0 hasta n menos 1. Y los posibles valores permitidos de ML son, bueno, como ML va desde menos L hasta más L, serían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y yo tengo entonces una combinación, muchas combinaciones en las cuales tengo n igual a 3, L igual a 0, M igual a 0, esa es una. Tengo otra combinación que sería n igual a 3, L igual a 2, M igual a menos 2, M sub L igual a menos 2, etc. Entonces, todas las combinaciones corresponden a un estado cuántico. O sea, una colección donde hoy los 3 números corresponden a un estado cuántico. Corresponden a un estado cuántico. Aquí ponemos un ejemplo. Un electrón puede estar en un estado n igual a 3, L igual a 1 y ML igual a 1. Ese es un estado.
Otro estado puede ser n igual a 3, L igual a 1 y ML igual a -1. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué se diferencian? Mire que son diferentes. La diferencia está en que el momento angular por ejemplo, en este caso, n es el mismo, pero el momento angular orbital en uno es 1 y en el otro es menos, en el momento angular, perdón, magnético, el momento magnético es 1 y -1 en el otro. El momento magnético es m sub L. ¿Verdad? Es diferente. La energía es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué la energía es la misma? Vamos a ver por qué la energía de esos dos estados es la misma. Porque la energía solamente depende de n, no depende de nada más, no depende de L ni de m sub L. De L solamente depende en el momento angular y de m sub L solamente depende el momento magnético. Pero la energía solamente depende de n y de nada más. Voy a tomar la asistencia y voy a parar un momento la conversación para que sigamos. Si ustedes gustan, se pueden retirar un momentito y ya ahorita me conecto nuevamente.